Bien, vamos a revisar ahora esta primera etapa del ciclo vital denominada la etapa prenatal. Si nosotros hacemos el análisis de la denominación que tiene, veremos que tiene un prefijo, ¿no es cierto? Prenatal, pre significa antes, natal viene de nacimiento, entonces la etapa prenatal es aquella referida al periodo de vida antes que una persona nazca, desde la concepción hasta el momento de nacer. En esta etapa denominada prenatal podemos nosotros diferenciar tres subetapas o periodos. El primer periodo es el periodo denominado del huevo o cigoto. En este periodo nosotros podemos observar que se produce una multiplicación celular. Sabemos que la concepción se produce en la trompa de Falopio. Durante las 2 siguientes semanas después de la concepción, este huevo o cigoto, este óvulo fecundado, empieza a multiplicarse. Se divide en 2, cada partecita en 2, cada resultante en 2, 2, 2, 2, hasta que existen tantas células como las que tenemos en todo nuestro organismo. Entonces se produce una gran cantidad de células allí en la trompa de Falopio. Entonces, este periodo tiene como única característica ser el periodo en el cual se produce una división y por lo tanto una multiplicación en el número de células. Después de la segunda semana de la concepción, esta gran cantidad de células, ¿no?, que se han hecho ya todo como un gránulo, desciende hasta el útero, recién va a descender al útero. Y entonces, una vez que llegó al útero, lo que sucede es que salen, o en todo caso genera ciertas prolongaciones que le van a permitir asirse, agarrarse de las paredes del útero, sostenerse allí a manera de raíz. Hablamos del embrión. Desde la semana 3 hasta la semana 8 es el periodo embrionario. El sujeto, la personita, se denomina embrión. ¿Qué sucede aquí? Toda esta gran cantidad de células, ¿no?, que ya se han formado, empiezan a ordenarse, como si se ordenaran en un tubo, de tal manera que se forma una capa externa denominada ectodermo. De este ectodermo, que son todas las células que quedaron afuera, que están como forrando ese tubo, se va a originar lo que es la epidermis, la piel, el sistema nervioso y el cabello también. De la capa media de este tubo que figurativamente hemos imaginado, de la capa media se van a formar los músculos, los huesos y el sistema circulatorio. Y de la capa interna, la que está más adentro, se va a formar lo que son los tejidos blandos, sistema digestivo, pulmones, etc. Entonces, fíjense, de la tercera a la octava semana se empiezan a definir todos los sistemas, a esbozarse, como si estuviéramos haciendo un boceto de un dibujo. Igualmente, empiezan a esbozarse, se separan y empiezan a unirse y a, de alguna manera, dibujar el sistema que van a formar. A partir de la octava semana, de la novena semana y hasta la 36 o 40 en que nazca, todo este embrión ya no ordena más, los sistemas ya están esbozados y entonces desde la semana 9 hasta las 36, lo que va a suceder es que cada uno de los sistemas va a perfeccionar sus estructuras. Entonces, el sistema nervioso va a empezar a funcionar mejor, va a empezar a delimitar mejor lo que son sus células y su recorrido. A partir de la semana 9 y hasta la 36, todos los sistemas empiezan a depurarse, a mejorar, y el sistema nervioso, con el cerebro de líder,
empieza a controlar las diferentes funciones biológicas del resto de sistemas. De tal manera que al inicio de la semana 9 o al final de la semana 8, el ser humano ya tiene una forma diferenciada. Esto es, a pesar de que tenga el tamaño de la uña de tu dedo pulgar, ya se ve que es un embrión o un feto, según sea la semana 8 o la semana 9, humano, ¿no? Entonces, ya tiene la forma humana diferenciada y lo único que va a pasar a partir de la semana 9, en que le llamamos feto, es que va a empezar a crecer, y esto implica que las estructuras que forman cada sistema se empieza a perfeccionar, empieza a mejorar y empieza a funcionar el sistema como tal. O sea, cada una de las estructuras que se formaron empiezan a organizarse y empiezan a trabajar coordinadamente. El cerebro toma el control de las diferentes funciones biológicas y empieza pues a funcionar, aunque rudimentariamente al comienzo, sistema nervioso, circulatorio, endocrino, digestivo, etcétera, o visceral, etcétera, ¿no? Aparecen, ya que el sistema nervioso empieza a tomar el comando de todo, lo que se denomina conductas reflejas. Quiere decir que ya empiezan a haber reflejos y por lo tanto el cerebro empieza también a perfeccionar su funcionamiento. Si quisiéramos nosotros encontrar, aunque fuera de una manera de repente un poco forzada, algún tipo de cambio, algún cambio de tipo cognitivo, ¿no? En esta etapa prenatal, lo único que podríamos mencionar es la existencia de reflejos. Y en ese sentido, diríamos que se puede producir un aprendizaje, aprende a reaccionar ante determinado tipo de estímulos y probablemente sea el único cambio cognitivo que encontremos en el periodo prenatal, los reflejos. Igualmente, si quisiéramos encontrar un cambio a nivel psicosocial, lo único que podríamos encontrar es la comunicación, si quieren entre comillas, que establece este feto con su madre. Entonces sabemos que esta comunicación existe y sabemos que esta comunicación tiene que ver indudablemente con descargas hormonales, con descargas de neurotransmisores, pero finalmente es comunicación. La mamá le habla a su feto y el feto se tranquiliza, ¿no? Entonces hay una suerte de comunicación, aunque esta pueda ser muy diferente a la comunicación a la que nosotros estamos acostumbrados.